Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un solo. Muy buenas tardes, Anita, ¿cómo está? Me alegra muchísimo saludar a todos los compañeros que en este momento se encuentran compartiendo este espacio y este escenario. Bienvenidos todos quienes en este momento se encuentran acá. La Red Comedi, Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia de Córdoba, Argentina, los saluda. La Red Rediem de México y la Red Chisua de Colombia se han unido para organizar este evento, el segundo seminario internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. La idea de este momento es poder compartir aprendizajes, saberes, experiencias, y para ello, entonces, nuestra mochila contenedora de saberes. De igual manera, le damos la bienvenida a todos aquellos que están viendo la transmisión por directo en Facebook. Entonces, bienvenidos todos aquellos quienes se suman a este evento. Entonces, saludamos a todos los maestros y les entregamos hoy la mochila. Tenemos dos invitados importantes, John Iván Parra y Tania Rodríguez Alonso. Entonces, compañeros John Iván y Tania, la idea es compartir esta mochila y se las entrego. Antes de presentar a los compañeros, vamos a ver una presentación a partir de una situación que estamos viviendo aquí en Colombia, para los compañeros de Argentina y los compañeros de México y quienes se suman. ¿Estará lista? Entonces, mientras que llega la presentación, les comento, a lo largo de de las últimas semanas, Colombia está sufriendo una situación muy dolosa, y es la forma tan sistemática en que están asesinando nuestros jóvenes, nuestros niños. Y no es el coronavirus, son diferentes órganos quienes están en este momento atentando contra nuestros niños y contra nuestras niñas y contra nuestros jóvenes. Porque la patria está acá. Combatir. Daremos por ella nuestra vida. Porque morir por la patria no es morir, es vivir. Oh, gloria inaccesible. En surcos de dolores, el bien no termina ya. En surcos de dolores, el bien no termina ya. El surco de dolores, el bien no termina ya. Surco de dolores, el bien no termina ya. El surco de dolores, el bien no termina ya. El bien no germina ya. Surco de dolores, el bien no termina ya. Oh, júbilo inmortal. En surcos de dolores, el
bien no germina ya. No germina ya. El bien no cesó la horrible noche. Listo. Entonces, tengo el gusto de presentar y de entregar la mochila al profesor John Pava, quien nos va a acompañar eh, inicialmente en la primera parte de la exposición. Entonces, el profesor John nos va a compartir Duitama cuenta su historia. Licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Pedagogía de la Lengua Escrita y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en medios audiovisuales, Universidad Nacional de Colombia, conferencista, tallerista y moderador en diferentes temas literarios y culturales e investigador sociocultural. Es gestor cultural y ha realizado varios proyectos radiales sobre festividades locales, tradiciones y escritores. Profesor John, con todo gusto le entrego la mochila para que a través de este símbolo podamos tejer saberes y experiencias. Es un placer escucharlo. Y aquí recibo la mochila. Esta es mi mochila. Soy boyacense de pura raza. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este seminario internacional. Me complace mucho compartir con ustedes la experiencia de Duitama cuenta su historia. Sí, señor. Ahora sí vemos la pantalla. Bueno, entonces Duitama cuenta su historia. Surge a raíz de esa pregunta que nosotros nos hacemos de dónde vienen las cosas, de por qué surgen, por qué están ahí. Entonces iniciamos un proceso y pues todos conocemos que la historia pues nos cuenta que nosotros aquí en Duitama era un asentamiento indígena que estaba orientado por el cacique Tundama. El cacique Tundama fue uno de los pocos caciques en Latinoamérica que se resistió a la conquista española. El cacique Tundama habitaba acá en uno de los cerros tutelares de la ciudad y pues era junto con el cacique Suamoxi, con el cacique Unzaúa, eran los caciques más fuertes de toda esta región. El cacique Tundama era el cacique guerrero, el cacique Suamox era el cacique religioso y el cacique Unzaúa era el mandatario, el que, digamos, tenía más gente. Entonces, empezamos nosotros a averiguar todas estas historias y pues encontramos, por ejemplo, que cuando llegan los españoles, la religión pues obviamente es cambiada. Esa religión que nosotros teníamos que era politeísta pasa a ser monoteísta y encontramos de que el rey de España, para tratar como de menguar toda esa situación conflictiva que había, pues nos envía de regalo esta imagen. Esta imagen es la imagen del divino niño Dios de Duitama. Y según hemos podido averiguar, no hay una imagen igual en Colombia. Está la imagen del divino niño Jesús en el 20 de julio y está la imagen del divino niño Dios de Praga, pero no hay una imagen igual a esta. Entonces, a raíz de eso, pues se empieza a desarrollar toda una serie de festividades en torno al Niño Dios y eso da origen a las fiestas de Duitama. Y las fiestas de Duitama se celebran en torno al 6 de enero, que es la visita de los Reyes Magos al Niño Dios.
Entonces, como ustedes podrán apreciar la imagen, en este momento los vestidos, ya hay una colección de acerca de más de 20 vestidos que tiene el niño, y se está organizando un museo de arte religioso para mostrar estos vestidos. Estos vestidos son hechos con mucha delicadeza por unas hermanas que viven en un monasterio de clausura. Entonces, eso en cuanto al aspecto religioso. Al inicio del siglo XX surgen los vehículos. Aquí podemos ver una foto a la izquierda de las gentes de Duitama, cómo vivían, y a la derecha vemos uno de los primeros camiones. Eso era uno de los primeros vehículos que llegó a la ciudad de Duitama. Entonces, nos cuenta la historia de que estaba de presidente el general Rafael Reyes, que es oriundo acá de Santa Rosa, un municipio que queda cerca de Duitama, y él lo primero que hizo fue crear la carretera central del norte. Esa carretera central del norte hoy en día llega hasta Venezuela, pasa acá, sale de Bogotá, llega a Tunja, Paipa, Duitama, y de Duitama hacia el norte, entonces está Santa Rosa, está Cerinza, Belén, Soatá, y por Soatá entonces puede llegar uno a Málaga, y de Málaga llega uno a Cúcuta, y de Cúcuta pues ya puede llegar hasta Venezuela. Entonces el general Rafael Reyes en su presidencia crea esta carretera, y llega el primer carro a Colombia. Y este primer carro pues obviamente lo adquiere en la presidencia de la República, y él se viene en su vehículo, él se viene por toda la carretera central del norte, y obviamente pues es una trocha, completamente una trocha. Cuando llega a Duitama, se encuentra que en Duitama tiene un sobrino que es el doctor Tadeo, y resulta que él era el alcalde de Duitama. Duitama para ese entonces tenía 2 calles nomás, y entonces pues el alcalde dijo, no, pues imagínense, viene mi tío que es el presidente de la República, entonces no, yo tengo que organizar bien el pueblo, y organizó el pueblo con unas flechas, por una flecha que indicaba hacia dónde iban. Pues una cosa muy incipiente. Resulta que el presidente pues no se dio cuenta y entró en contravía. Entonces cuando él llega y parquea el vehículo ahí en la plaza principal, entonces lo primero que le dice el alcalde, dice, qué pena, su multa es de, centavos, me hace el favor y la paga, o si no se va al cepo. Y entonces dice, pero si es que yo soy el presidente de la República. Y dice, sí, usted puede ser el presidente de la República, pero yo soy el alcalde aquí de Duitama y yo mando aquí. Entonces, son historias que hemos podido encontrar en la tradición oral, de nuestras gentes. Años más tarde pues llega el tren. Actualmente está en la foto de la parte superior, está la estación del tren original, ahí la restauraron, ahí funcionó la Secretaría de Tránsito, funcionó lo de para los jóvenes. Ahora lo tienen en un convenio con una fundación, con la Fundación Bolívar, y es un centro, es una ludoteca. Entonces este espacio pues se restauró, y también con el convenio de los trenes nacionales, entonces se presta un buen servicio. La vía férrea funciona, todavía funciona el tren, lo arreglaron. El tren es un tren que viene desde Paz de Río. Paz de Río es un municipio minero que usa un tren eléctrico que llega a Belencito, y de Belencito sale el tren con carga hasta Bogotá. Y
pues este tren había estado muy poco olvidado por toda la crisis económica de la empresa Cerías Paz del Río y de todo el sector. Y en la parte de abajo encontramos una de las primeras, de los primeros servicios de autobús, el Rápido Duitama. Y esto se convierte, esto hace que la ciudad de Duitama se convierta en la capital transportadora, no solamente en buses, también produce tractocamiones. Acá en Duitama funciona, digamos, la parte transportadora es uno de los gremios más fuertes del país. Las grandes empresas transportadoras de transporte pesado por carretera lo manejan los duitamenses. Precisamente me acordaba en estos días que hace 4 años estábamos en el famoso paro agrario y pues los transportadores, que fueron uno de los gremios que impulsó este paro campesino. Aquí tenemos una fotografía de Duitama hacia la década de los 60, 1960, y vemos a la derecha ese árbol de la cedrela. Ese árbol de la cedrela es una especie única en Colombia y pues esa cedrela cuenta la historia de que pues nadie supo cómo creció ese árbol. Parece ser que las aves cuando migraron trajeron las semillas del Canadá y pues ahí digamos que cayeron las semillas y siempre ha estado ese árbol, siempre ha estado ahí en el parque. Ahí podemos observar la foto cómo era antes y cómo es ahora. Y entonces pues la cedrela es una especie de Cedrelum duitamensis le llaman, y pues es el árbol insigne de nuestro parque, la Plaza de los Libertadores. Ese parque que ustedes ven ahí se llama la Plaza de los Libertadores, y se llama la Plaza de los Libertadores porque resulta que por allá cuando finalizó la Guerra de los 1000 días, pues venían del norte, los presos iban para la penitenciaría del Barne, una de las penitenciarías más fuertes y más crueles que hubo en Colombia. Allí pues las paredes son hechas con sal y hace mucho frío, bueno, y llevaban a los presos, acuérdense de la Guerra de los 1000 días, y llevaban a los presos. Entonces pararon ahí y cuenta la historia de que pararon y entonces el cabo que traía a los presos los traía amarrados, venían a pie, entonces pues sencillamente los amarró ahí al árbol y para que descansaran y tomaran agua. Entonces llegaron familiares a visitarlos y entonces alguien llegó y les dijo: no, mire, la guerra ya se acabó, usted debería era liberar a esos presos. Y entonces pues él dijo: no, pues ¿dónde escucharon? No, mire, que ya nos llegó la noticia que la guerra se acabó, que eso ya presos no hay, no sé qué. Y entonces le dieron libertad a esas personas y por eso se llama la Plaza de los Libertadores. Entonces también cuenta la historia que, si ustedes pueden observar ahí entre el árbol y donde dice centro administrativo, o entre el árbol y la catedral, un alcalde mandó construir la cárcel y le llamó el cepo, y era un hueco muy profundo donde metían a los prisioneros, y eso era muy tenebroso y fue tanto el temor que tenía la gente a que lo metieran ahí, que la alcaldía que está ahí al frente tuvo un episodio de un incendio precisamente a raíz de eso, pero pues esos son cosas que no figuran en la historia y que muy poca gente la conoce. Entonces todos estos saberes nos llevó a realizar actividades para que nuestros jóvenes pues conocieran. Por ejemplo, en la parte gastronómica, nosotros aquí hacemos el famoso cuchuco, el cuchuquito, y pues entonces hemos hecho actividades con la comunidad y sobre todo con los estudiantes para que conozcan cómo se prepara el cuchuco. Entonces, ¿por qué? Porque pues yo pienso que la historia no debe ser solamente de leerla y de aprenderla, sino también como de practicarla, de llevarla a que la gente y sobre todo los niños y los jóvenes
conozcan nuestros saberes. Aquí en este letrero, donde hoy en día funciona un centro comercial, funcionó la primera industria cervecera de Boyacá, que es la famosa cervecería Bavaria, y funcionó con muy buenas producciones, generación de empleo, generación de desarrollo para la ciudad. El bavario que llamaban, la persona que trabajaba allí en Bavaria, se ganaba 5 pesos, mientras que un jornalero en el campo se ganaba 1 o 2 pesos. Entonces esto generó mucho desarrollo en la ciudad. Esta empresa hoy en día funciona en Tibasosa, y aquí en Duitama entonces se construyó este centro comercial. Bueno, eso es más o menos en nuestro proyecto. La idea en este momento, el proyecto tuvo 4 fases. La primera fase fueron 50 historias en las cuales reunimos historias como la del tren, la del carro, la de los Libertadores, y las dividimos en 4, en el patrimonio inmaterial, patrimonio histórico, patrimonio material y patrimonio natural. Y realizamos podcasts para que la gente que no le gusta a veces la parte de los libros, pues lo escuche. La segunda etapa fue crear un juego de naipes, donde se cuentan otras 50 historias, y a través del juego de naipes entonces se dan a conocer esas otras 50 historias. La tercera etapa fue un álbum histórico donde están los personajes y las instituciones educativas para que la gente los conozca. Y la cuarta etapa, estamos haciendo un escrito con otras 50 historias, y ahí completamos 200 historias que le regalamos a la ciudad de Duitama con motivo del bicentenario. Muy amable, profe John. Muchas gracias por compartir su experiencia, por compartir esos saberes desde, como decimos aquí en Colombia, desde bien adentro de Boyacá. Por compartirnos desde la Ruana, ¿cierto? Y como dijo al comienzo, porque yo soy boyacense de pura raza. Entonces, lo felicitamos inmensamente por esa presentación, como un intercambio de saberes históricos, gastronómicos y valoraciones, así como la transformación que ha tenido la ciudad. Muchas gracias por su presentación, profe John. Hoy vengo a compartir con los amigos de Chisúa. Mi mochila voy a abrir y los saberes saldrán de una. Qué maravilla, profe. Un aplauso ahí, sí. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos entonces a presentar nuestra siguiente ponente. La idea, profe John, es que haga una revisión del chat para que usted pueda identificar cuáles son los comentarios que se han hecho y cuáles son las preguntas también. Tenemos también a otro compañero de Boyacá que está diciéndole ópale, ¿cierto? Y es el profe José Alfredo, que también es de la zona boyacense, y Daisy Yasmín. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, lo invito por favor a que apague su cámara y vamos a darle paso a nuestra compañera Tania Rodríguez Alonso. Entonces, Tania, por favor, muy bien, Tania, excelente. Tania Rodríguez Alonso nos presenta su trabajo sobre filosofarte. Es normalista rural mexicana, licenciada en educación primaria, licenciada en educación media en el área de español,
Es maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en docencia. Muy bien. En docencia es doctora en Ciencias de la Educación, investigadora educativa, formadora de filosofía para niños y maestra en un grupo de primaria y secundaria. Estimada Tania, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Pues aquí tengo que decirles primero que nada que aquí tengo mi mochila, ¿sí? Esta mochila es más agua de aquí de México, pero la tengo en local. Muy bien, gracias, Tania. Pues agradecerles esta oportunidad, esta invitación para poder participar con los demás y presentar pues un poquito del trabajo que he hecho a lo largo de pues un poquito de años, ¿no? De servicio, de estar con los chiquillos. Voy a presentar mi pantalla para que podamos ir. Entonces, nada más me dicen si ya se ve. Sí, señora, perfecto. Ok, gracias. Si es que de repente yo no la veo. Sucede, esto sucede aquí con las redes, ¿no? Ya es que necesito ver, listo. Bien, pues ya me presentaron hace un momento, yo voy a presentar un trabajo titulado Filosofar de Chistes. Acabo de ver que hay un error. Experiencias con filosofía para niños y arte. ¿Sí? Yo soy Tania Rodríguez Alonso, que ya me presentaron hace un momentito. Bien, ¿qué es filosofía para niños? No voy a hacerles la pregunta a todos porque sé que algunos de los que están presentes en esta sesión conocen el programa. Entonces, nada más quiero puntualizar unas cositas, ¿no? Pues el programa de filosofía para niños tiene como objetivo fundamental crear una comunidad de investigación filosófica. También se le llama comunidad de indagación o la comunidad de diálogo, que es lo que nos permite que los niños puedan pensar y pensar mejor y por sí mismos. Y ahí siempre planteo yo la pregunta que tal vez alguien pudiera decir, y bueno, ¿que los niños acaso no piensan? No, pues claro que sí, y todos piensan, los niños y todas las personas piensan, pero no pensamos filosóficamente a veces, ¿no? Entonces, el objetivo de este programa es justamente que enseñar a pensar filosóficamente. Y ahí le remarco, se puede trabajar desde preescolar. Y no le pongo hasta cuándo porque es ilimitado, ¿sí? Aunque el programa se llama Filosofía para Niños, la metodología abarca desde niños de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pues universitarios, ahora ya está en filosofía con adultos mayores, filosofía para grupos vulnerables, en fin. Así que el programa en sí, lo que le da nombre porque pues así lo iniciaron, ¿no? Matthew Lipman, que es el creador de este programa, pues así lo inició. ¿Sí? Entonces, él hizo materiales que son las novelas filosóficas, y a cada novela filosófica le hizo su manual para que llevara de la mano, ¿sí? con todos los pasos a seguir para que se pudiera hacer comunidad de diálogo, y quien quisiera hacer comunidad de diálogo, quien se atreviera a hacer comunidad de diálogo, pues entonces tuviera de dónde tener los elementos. Ahora, a mí me interesa que en la comunidad de diálogo los niños piensen y expresen su sentir y su pensar, obviamente, ¿no? En una comunidad de diálogo no se tiene que llegar a fuerzas a una conclusión, o sea, son una serie de preguntas y preguntas y preguntas, porque es un método dialógico, dialéctico, ¿sí? Y que lo que busca es provocar que los niños piensen, provocar que los que están participando, ¿sí? En esta comunidad de diálogo piensen, ¿sí? Y que faciliten los procesos de pensamiento, que desarrollen las habilidades de pensamiento más allá de solamente lo simple de razonar, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Animar a los niños a pensar filosóficamente, pero eso no es fácil, ¿eh? No se logra de la noche a la mañana.
Entonces, es más un arte que una técnica, no es nada más como que paso número 1 se hace esto, paso número 2 se hace esto. No, es toda una metodología, es todo un proceso que sí es necesario estarlo practicando, porque nada más, si ya aprendí, ya tengo la teoría, ya leí libros, pero no practiqué, entonces va a ser muy difícil que obviamente se sepa cómo desarrollar una comunidad de diálogo, ¿sí? Esto es muy importante, no es exclusivo, lo dije hace un momento, de un grupo solamente de una determinada edad. O sea, que sea solo para preescolar, o que sea que solo para primaria, o que sea que solo para secundaria. No, la propuesta de filosofía para niños es mucho más abarcativa. Algo muy importante, no se limita a ambiente escolarizado. O sea, no solamente dentro de un aula, dentro de una escuela se puede desarrollar comunidad. Al contrario, a veces se desarrolla mejor en espacios fuera, ¿no? Existen las novelas filosóficas y los materiales, ya lo dije, destinados para cada edad. Es muy importante en una comunidad de diálogo sentarse en círculo. ¿Por qué sentarse en círculo? Porque así todos nos estamos viendo, todos los participantes están mirándose unos a otros y no hay el que se escondió. Cuando nos sentamos en filas, si no quiero que me vea el maestro, pues yo me hago chiquito, así hasta abajo a lo mejor, y ya no me vio, ¿no? Y el que está hasta adelante, pues obviamente va a ser a lo mejor el primero, el que está más cerquita del escritorio del maestro, es el primero, a lo mejor que el maestro va a estar mirando, pero cuando estamos en círculo, estamos de igual a igual. Otra cosa muy importante, procurar no dejar huequitos, ¿sí? Si ustedes observan aquí en esta comunidad, no hay hueco. Cuando había menos alumnos, entonces el círculo se hace más pequeño. Para eso es muy importante adaptar el mobiliario, adaptar el espacio, ¿sí? Eso siempre va a ser muy importante, ¿no? Adaptar el espacio a la cantidad de participantes. Si yo tengo una cantidad pequeña, no sé, 6 participantes, 8, que son relativamente pocos, obviamente cerraré mi espacio. Pero si tengo una cantidad más grande, por ejemplo, estas son 2 fotografías tomadas de una misma comunidad de diálogo, ¿sí? Es una actividad en donde a mí me dijeron, vas a hacer una comunidad de diálogo con un grupo. Y yo dije, pues excelente, me invitaron a participar por ahí en un congreso. Y yo dije, no, pues una comunidad se recomienda por ahí de entre, pues, 25, 30 participantes. Y me llevo la sorpresa de encontrarme con un grupo de más de 150 personas. Y yo, ¡ah! Madre mía, ¿cómo le voy a hacer? Pues adaptamos el espacio, ¿sí? Aquí solamente estoy mostrando 2 fotos y además había niños de cuarto, quinto de primaria, primero, segundo de secundaria, padres de familia y maestros. Y entonces yo, wow, qué grupo tan diverso. Pero trabajamos con una comunidad bastante interesante que fue acerca de el origen del pensamiento, ¿sí? Y entonces, sí se puede, veamos, hay diferentes espacios que se pueden adaptar para trabajar en comunidad de diálogo. Esta fotografía, la más grande, quiero comentar, aquí tuvimos un encuentro, una escuela secundaria oficial de pública, con una escuela judía, que es particular, o sea, privada. Y entonces aquí se mezclaron los chicos, yo hice una dinámica de rompimiento ahí, porque pues teníamos que trabajar. Y entonces, como no teníamos sillas ni un espacio, pues nos fuimos a un espacio y se sentaron en el suelo, algunos de pie, pero al final todos participaron y fue una dinámica muy padre. Ahí pueden verlos sentados en el suelo y además nada de que, los de la particular se fueron a un rincón, de un solo lado y los de la pública de otro lado, ¿no? Entonces, fíjense, filosofía para niños permite eso, vernos de igual a igual, por eso es importante sentarnos en círculo. ¿Por qué? Porque somos pares, somos compañeros de una misma comunidad. Aquí quiero compartir. Un amigo que aprecio mucho, un día me invitó a dar una conferencia a un reclusorio, y entonces, pues de entrada la palabra reclusorio, pues obvio que hace ruido. Pero después me dice, es que quiero, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces digo, no, es que es una conferencia, ¿qué te parece si hacemos un taller? Y entonces él me dice, bueno, ¿qué me puede hacer? Pues filosofía para niños.
Y ella me dice, pero yo no puedo ponerle filosofía para niños, porque no me lo van a aceptar. Entonces, de ahí surgió la palabra, yo decía, es que filosofía para niños es una oportunidad para todos, o sea, no importa el espacio en el que se encuentren, todos tienen derecho, y de ahí salió, volví a copiar y salió mal, ¿no? Pero filosofarte, ¿no? Entonces, yo planteé el taller de filosofarte, porque íbamos a integrar filosofía para niños y arte. Y ahora, ¿qué del arte? ¿Por qué el arte? Muchos nos hemos encontrado ahora que como la terrible noticia de los chicos asesinados, ¿no? Que hablaban en la mañana de ellos, y que pues es algo que molesta y es algo que no es nada más exclusivo de Colombia, en todos lados. Hay una serie de falta de valores que yo creo que todos estamos a lo mejor preocupados, algunos ocupados, en combatir esa falta de valores. ¿Qué podemos utilizar? Yo propongo el arte, definitivamente, ¿no? Entonces, hacer la conjunción de filosofía para niños y arte. Entonces, nosotros tenemos un cúmulo de emociones, ¿sí? Todos. Y en un ratito podemos pasar de la alegría a la tristeza, al enojo, al desagrado, a la agresión, toda la cantidad de emociones que existen, nosotros podemos, bueno, más bien vivimos ahí con ellas, ¿no? Y entonces hay que identificarlas, eso es importante, nosotros hay que identificarlas, ¿sí? Porque pues eso nos va a llevar a controlar nuestras emociones, ¿no? Entonces, el arte es una manifestación de las emociones, ¿sí? Y además, el arte en sí mismo provoca emociones también. Entonces, yo digo que es necesario que desde temprana edad se promueva la apreciación y el gusto del arte, ¿sí? Y además, ahorita, aquí en México, y con esta situación de la pandemia, se ha promovido muchísimo la educación socioemocional, ¿no? La vida saludable, o sea, estamos promoviendo ahorita una vida saludable. Entonces, pues, si tenemos conocimiento de nuestras emociones y de nuestro pensamiento filosófico, esto hará que los niños, si se lo practica desde temprana edad, pues hagan un mundo mejor, ¿no? Tengamos la posibilidad de tener un mundo mejor. Aquí podemos ver niños de diferentes escuelas que están haciendo comunidad en la primera foto y después nos fuimos a que hicieran una producción artística. Ellos tenían que manifestar al final de la sesión cómo era su mundo ideal, en qué mundo querían vivir. Y entonces hicieron unos trabajos muy, muy interesantes que de verdad a veces uno se queda maravillado con los trabajos que hacen los chiquillos. Ahora, algo importante que a mí me gusta trabajar en mis talleres es el reconocimiento del nombre. Y miren, aquí, si ustedes van a decir, pues eso no es un nombre, no, claro que es un nombre, pero es un nombre visto desde otra mirada. ¿Por qué? Porque es un nombre con letra cursiva y además con espejo y que además con colores y que le encontraron ahí una forma de animal, hicieron historias. Bueno, esta fue una actividad que aquí nos dan los de todos los participantes en esta actividad. Fue un proceso de formación docente con mis compañeros de trabajo. Y entonces ahí dijeron, yo nunca había visto mi nombre de esa manera. Entonces hay dos cosas, la importancia de nuestro nombre, y que a veces no se la damos, la importancia de nuestro nombre, qué significa, qué fuerza tiene y qué figuras podemos encontrarle, con qué lo relacionamos. Y ahí ya estamos viendo arte. Ahora, ya trabajando un poquito más de filosofía para niños, hay un programa que es Filosofía con Niños, que es Angélica Satío, una muy buena amiga que además tiene una larga trayectoria de trabajo con filosofía para niños, y ella tiene la propuesta de filosofía lúdica y la propuesta del Jardín de Juanita, y además filosofía lúdica, Jardín de Juanita y ciudadanía creativa, y entonces una cultura por la paz. Y tiene sus libros que son muy interesantes. Entonces yo empecé a trabajar con los cuentos del Jardín de Juanita en la escuela, y esta es una de las propuestas que quieren los niños, ¿no? Que los niños están escribiendo. Digo, si no se alcanzaba a ver en la hoja del cuaderno, pues la puse completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piden los niños? Tener jardines, tener plantas,
que los niños, bueno, ahí dice que no jueguen fútbol para que no maltraten nuestras paredes, pero poner en las paredes los personajes del Jardín de Juanita. Esa es una propuesta que hicieron mis chicos de cuarto de primaria hace 3 años. Y se la hicieron a la directora, pero sucedieron varias situaciones en la escuela que no nos permitieron llevar a cabo el pintar los personajes, ¿no? Pero, bueno, son las propuestas de los niños, ¿no? Pues, por ejemplo, vean en la fotografía del lado izquierdo, ahí dice el Jardín de Juanita y dice cómo está sucio y cómo está limpio, ¿no? Porque primero va el cuento de Mariquita Juanita y después el Jardín de Juanita, donde plantea justamente situaciones ya de problemas del ambiente, donde se ensucia el ambiente, donde no se cuida el ambiente y donde, pues obviamente las personas nos tenemos que ver obligadas a cuidarlo, ¿sí? Y del lado derecho, pues vemos, ¿no? O sea, otra propuesta para el Jardín de Juanita, colocar plantas que tengan flores, ahí hasta están diciendo qué tipo de plantas y además hasta pasto, poner un caminito con piedras de río, qué tipo de plantas, frijol, tomatillo, lechuga, y los niños llevaron sus plantas y empezaron a hacer sus jardines en sus casas, ya que en la escuela no teníamos el espacio suficiente para hacerlo, pero ellos en sus casas lo empezaron a hacer, y fue muy interesante. Aquí podemos ver otras 2 fotografías en donde estoy complementando filosofía para niños con el arte. ¿Por qué? Porque primero se hizo una comunidad de diálogo y después los chicos hicieron sus carteles, hicieron sus actividades artísticas, que fue con pintura, o sea, básicamente he trabajado con pintura, pero es una manifestación artística, donde los niños también estaban plasmando en qué tipo de mundo querían vivir. ¿Sí? Aquí, pues bueno, aquí mi grupo, que ya estamos terminando ahí una comunidad de diálogo, y los niños pues felices. Ellos saben que cada que había una comunidad de diálogo, todos teníamos que sentarnos en círculo y que todos tenían que participar. Así que es muy gratificante ver cómo los niños van cambiando en su pensamiento a lo largo de que trabajan filosofía para niños. Algo que trabajé después y que a mí me gustó muchísimo fueron las pinturas rupestres con café. ¿Sí? En un proyecto que trabajamos, los chicos pues hicieron sus pinturas rupestres y pues ahí está la muestra. Aquí quiero señalar que, por ejemplo, ella es Jimena. Ella no quería hablar, es una niña que no quería hablar y que entonces decía, no, es que a mí me da pena, pero todos los demás niños del grupo la animaron y entonces ella se animó y presentó. Dice, es que mi pintura está muy fea. Y yo, no está fea, es tu trabajo y además es arte, es lindo, es tu representación de lo que tú estás queriéndonos contar con tu pintura rupestre. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los trabajos de los niños. Aquí hay más, que ellos hicieron sus pinturas rupestres con café y algunos le metieron un poco de pintura. Pero la indicación era que trabajáramos con café, pero para darle color, pues obvio le metieron un poco de pintura. Aquí hay más pinturas rupestres, entonces el hecho de que ya los niños se paran frente al grupo, que expongan, que hablen, de verdad que es bastante gratificante. Tuve la fortuna de ver el avance de estos chicos y su proceso de cambio, desde el más tímido, por ejemplo, Ismael, que no quería hablar, hasta después haber hecho un guión de teatro y hacer participar a la mamá, a los hermanos y a todos con una obra de teatro. Muy interesante su trabajo, ¿sí? Y entonces aquí vemos pues más pinturas rupestres de los chicos, ¿sí? Que ellos, pues estas pinturas se utilizaron, algunos reutilizaron, cartulinas o cartoncillo para que pudieran hacer sus pinturas. Aquí quiero mostrar esto que me encantó a mí con los niños. Mira, en el primer proyecto de español, dice, con el tema de trabalenguas, de los niños hicieron un trabalenguario. Entonces ellos hicieron un compendio de trabalenguas, ahí en la escuela, y yo les propuse que cosieran las hojas pues para que fuera su libro y que además le dieran su toque personal. Los niños no sabían coser porque empezamos a coser en papel. Fue así muy chistoso porque yo les marcaba las puntadas y empezamos pues primero con punto de Iván y los niños empezaron a coser y ya a lo mejor cosemos en tela, yo creo que sería mejor. Y los niños empezaron a coser con tela y de ellos salió así de verdad de que, maestra, es hacer la Mariquita Juanita. Y bien, cuando
empezaron los demás. Yo también quiero hacer a la mariposita. No, yo quiero hacer a Santi, yo quiero hacer a la mariposa, yo quiero hacer al escarabajo y a otros de los amigos de Juanita que vienen en el cuento. Terminaban su trabajo, maestra, ¿puedo bordar? Y ellos se ponían a bordar dentro del salón. Entonces, en lugar de ponerse a hacer travesuras, los niños se ponían a bordar. Las mamás me decían, ay, maestra, es que ¿cómo que se pone a bordar? Y digo, pues, ¿qué tiene? O sea, todos, o sea, no se les van a caer los pantalones. Que ya se quite el mito que solamente las mujeres bordan. O sea, por favor, eso ya es historia, todos bordan. Y los niños además bordan bien bonito. Ellos empezaron a bordar y de verdad que esto sorprendió su trabajo. A mí me encantó, los niños. Y aquí, quiero hacer una mención especial, ¿no? Él es Saulo. Y este es su libro favorito. Él dijo que este libro también es de Angélica Sátiro. Y es de una serie de Hilando Mundos. Después del Jardín de Juanita, ella hizo Hilando Mundos, ¿no? Grabó un video de Angélica Sátiro. Él bordó la portada del libro. Sí, entonces aquí tengo los dos para que vean la portada del libro y el bordado. Cuando a mí me lo llevó al salón, es que estoy bordando. ¿Y qué estás bordando? Que es una sorpresa. Cuando él me lo llevó, a mí, de verdad, yo dije, wow, ¿tú solito lo hiciste? Sí, maestra, yo solito hice este bordado. Nada más mi mamá me ayudó a dibujarlo, ¿sí? Y vean lo que dice Saulo. Y aquí estamos trabajando con los descansos de comunicación. Nos damos más tiempo de hacer. Y entonces, a mí me conmovió mucho. Yo le hice llegar el video a Angélica Sátiro, ¿sí? Y después ella escribió esto en su muro de Facebook. Quien la tenga de amiga, igual y lo haya visto, lo haya leído por ahí, que obviamente es lo que está diciendo y publicó este comentario. Entonces, cuando yo le platiqué a mi alumno, de hecho le mandé las capturas a él dijo, yo le voy a echar más ganas y yo quiero escribir una historia para que ella me la pueda publicar. Digo, pues sería excelente, tú escríbela y se la haces llegar y si a ella le gusta, segurísimo que te la va a publicar. Y ella tuvo la atención de grabarle un video a mi alumno. Me encantó tu contrato. Yo te envío un abrazo desde Bogotá, Colombia. Que estoy aquí a un encuentro donde hay muchos profes como tu profesora Tania y muchas personas que hacen filosofía con vosotros y con nosotros que son los niños y las niñas. Me mucho recibiendo videos, permiso, yo voy a mostrar para muchos países. Ya me lo dirás. Cuando mi niña recibió este video, pues imagínense cómo se puso, ¿no? Entonces, esto de practicar filosofía para niños, ¿sí? Y además acercarlos al arte, y además acercarlos fuera, o más bien, acercarlos más allá de lo que es las cuatro paredes, la escuela, la comunidad, el Estado, ¿no? Ya traspasamos fronteras, ¿no? Entonces, impulsemos a nuestros niños. Yo quiero que impulsemos el arte. Yo creo que todos podemos hacerlo desde el lugar en donde estemos. Aunque no practiquen filosofía para niños, si es que no conocen toda la metodología, yo propongo que se impulse el arte, ¿no? Aquí están mis datos, por si alguien de repente quiere contactarme, pues ahí está, ahí los dejo. Y pues son muchísimas experiencias las que hay por compartir, pero a mí me dijeron que solamente tenía poquito tiempo, no invadir nada el tiempo, y esto es un poquito de lo que estos chicos, y no solamente con chicos de trabajado
he trabajado también en el reclusorio, tuve la oportunidad y he trabajado pues más allá de otros lugares que son el espacio de la aula, ¿no? Del aula, perdón, de quedarnos dentro del salón de clases, de quedarnos dentro de 4 paredes. No, vámonos más allá de esas 4 paredes. ¿Sí? Entonces, pues voy a terminar por aquí. ¿Sí? Y pues eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy con Filosofarte, que de ahí surgió el nombre de Filosofarte. Es una conjunción de filosofía para niños y arte. Yo sé que no es algo nuevo, obviamente, yo sé que no es nuevo, pero para mis niños sí que fue novedoso. Y más que novedoso, lo productivo, ¿no? Ahorita que los niños ya piensan, que los niños participan, que los niños son preguntones, que los niños quieren hacer muchísimas cosas, ¿sí? Y quieren pintar o quieren modelar, porque también hemos hecho modelado, o quieren hacer un trabajo, o quieren hacer una expo. Son muy, muy dinámicos los chicos, ¿sí? Y ellos quieren hacer muchísimas cosas. Así que ahorita, pues bueno, nada más hay que seguirlos impulsando y yo los invito a todos para que impulsemos el arte desde temprana edad, desde nuestras trincheras, desde donde estemos, ¿sí? Porque sí podemos trabajar con muchas actividades artísticas. Voy a agregar un poquito de mi alumno Saulo, el que hizo el video. Este chico, fíjense que cuando él entró a clases a 4º grado conmigo, él hacía su letra chiquitita, muy, muy pequeñita y muy tenue. Y quien ha estudiado grafología, bueno, pues puede saber que eso es indicio de que hay timidez o de que hay un poco de inseguridad. Ahorita el niño ya hace su letra grande. Él era como tímido hasta para levantar la mano, para participar, como que le daba miedo, como que no se animaba. Sin embargo, ahora lo hace y bastante bien. Y es el que organiza, por ejemplo, a los niños del equipo, ¿sí? Y hace actividades y es un buen líder, ¿no? Se hizo un concurso de talentos, pues él puso coreografía de un baile, él puso los pasos, él sugirió qué ropa ponerse, él anduvo ahí moviendo a todos los chicos y hicieron un trabajo muy bonito. Después, ahora con la pandemia, bueno, que tenemos que hacer las clases a distancia, algo que hizo también padrísimo este niño Saulo, fue que invitó a algunos familiares, a distancia a que le colaboraran para hacer una obra de teatro. Y entonces, sí, o sea, unas primas le ayudaron, o sea, una prima en un lugar, otra prima de otro lugar, y él en su casa, y le mandaron pequeños videitos y y grabado además el audio, y salió un cuento precioso. Él narra todo el cuento y las fotografías de las niñas, y fue un trabajo muy, muy, muy bonito. Y entonces él está haciendo análisis, está haciendo reflexión y está haciendo actividades artísticas. Entonces, ha despegado muchísimo y de verdad yo he visto crecer mucho, mucho a esos chicos. Los tuve 2 años, ahorita ellos, pues bueno, querían ser mis alumnos, pero por situaciones personales, pues ya no, ¿verdad? Bueno, yo ya me despediré ahí de la escuela porque ya estaré en otro tipo de trabajo. Pero es un poquito de lo que he hecho, es lo que quiero compartir el día de hoy. Gracias, Tania. Felicitaciones por la exposición y por el sentido de ese trabajo, un sentido muy pedagógico, pero también un sentido muy humano, muy emocional frente a las posibilidades que se pueden pues desarrollar con esta temática tan maravillosa que es filosofía para niños, y en este caso filosofarte. Vamos entonces, después de felicitarte, a leer, a revisar cómo vamos a proceder. Entonces vamos para todos revisar el chat, Tania, para que puedas identificar las preguntas. Pero hay comentarios para nuestros 2 ponentes maravillosos. Vamos con los primeros comentarios para el profesor John Pava. Felicitaciones de muchas de las personas que han estado pendientes de su participación, y ante todo un aplauso grandioso le envían por la forma como cuenta las historias, por ser es un contador de historias y lo hace de una manera muy agradable. Entonces, felicitaciones por ello. Y además de estar muy interesados en conocer su proyecto, también están muy interesados pues en responder algunas preguntas que ya se las enuncio.
De igual manera, la profesora Tania también unos comentarios maravillosos, la felicitan por la forma como ha logrado incentivar en los niños la reflexión acompañada del arte y el arte para reflexionar. Dicen que es una posibilidad de construcción conjunta para que los niños no solamente puedan fortalecer sus valores, sino también pues, mejorar muchas de sus condiciones de procesos de pensamiento. El profesor Malagón invita a todos los que están aquí presentes a revisar la revista de Praxis y Saber de la Universidad de Tunja, donde ellos también comentan algunos ejercicios frente a filosofía para niños y filosofía a nivel general, que han hecho campamentos filosóficos entre ellos. De igual manera, otras compañeras también planteaban la posibilidad de seguir a Angélica Satiro con sus diferentes obras que hacen reflexiones muy pertinentes. Bueno, para continuar entonces, las preguntas van orientadas primero al profesor John y luego una ronda para la profesora Tania, nuevamente para el profesor John y luego para la profesora Tania. Vamos entonces a iniciar. Las preguntas están como pensadas en tres elementos, ¿no? Una habla de cómo se desarrolla el proyecto desde la oralidad o desde la recuperación de la historia. La otra está orientada si es un proyecto que se articula con diferentes áreas del saber, es transdisciplinar, estaría por ese lado, y la otra es directamente cuál ha sido como el papel de los padres de familia y el impacto que se ha tenido con los padres de familia. Vamos con esa primera ronda de preguntas, profe John, y luego con la profe Tania. A mi compañera Tania, la saludo desde Colombia. Qué alegría verla estando en esta pandemia. Muy bien. Sí, realmente este proyecto pues surge acerca de esas inquietudes y su base principal está en la oralidad, porque desafortunadamente la escritura es muy poca y realmente las personas que han vivido la historia no dejan nada escrito. Entonces hemos hecho todo un trabajo con los estudiantes, con los padres de familia, y aquí lo de los padres de familia es bien importante porque ellos al principio decían, no, pero ¿para qué quiere saber usted eso no sé qué? Y le decían a los chicos, y entonces yo, para, digamos, engancharlos a los padres de familia y a toda la comunidad, empezamos a crear los podcasts. Entonces eran podcasts o son podcasts cortos, 2-3 minutos. Entonces yo los hacía con la voz de los chicos, o los hago con la voz de los chicos, los grabo, les coloco sus efectos, los arreglo y se los envío. Y entonces los chicos le dicen, papá, mire, mamá, mire, escuche. Y entonces al escuchar la historia, cómo se recrea desde el audio, entonces ya empezaron como a llamarles la atención. Esto nos ha generado desde el enfoque de la semiótica, de la cultura, ver un significado de todas nuestras tradiciones. Es decir, si nosotros como seres humanos no conocemos de dónde venimos, en dónde estamos, pues no vamos a saber para dónde vamos. Entonces, ese significado que nosotros le damos a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra gastronomía, a todo lo que nos rodea, es supremamente importante para el estudiante. Nosotros en la semiótica es una asignatura de humanidades, de la profundización de humanidades. En grado 10º y en grado 11 solamente se ve esta profundización, y esto nos ha permitido, así como decía la compañera Tania, empoderar a nuestros estudiantes. Realmente es una forma de que ellos se expresen. Vea, este proyecto, hace 4 años que lo iniciamos, tuvimos la oportunidad de representar a Boyacá en un encuentro de Colciencias que hacen a nivel nacional,
Y allí pues los chicos contando estas historias, entonces yo les decía, ensayábamos, bueno muchachos, a ver esta historia, y entonces ellos empezaban, cuenta la historia, no muchachos, coloquen energía, a ver, invéntense, utilicen su propio vocabulario, no utilicen el de los otros, sino utilicen su propio vocabulario y denle la entonación y bueno, y hacíamos unos ejercicios de voz y de dramatización para que los chicos se apropiaran, y cuando los chicos se apropian y proyectan, pues lo que van a recibir es ese empoderamiento que les va a permitir expresarse, en continuar. Tanto así, por ejemplo, que los exalumnos, los chicos, son en este momento ya son abogados, son arquitectos, son ingenieros, y dicen, uy, no, profe, chévere lo que usted nos hacía, porque yo era muy tímido, así como los estudiantes de Tania. No, son tímidos, pero estos ejercicios le permiten mejorar su expresión y además de eso, arraigarse a lo nuestro. Es supremamente importante que nosotros no perdamos nuestra identidad, porque estamos siendo permeados por culturas de afuera y eso nos hace perder nuestra identidad. Miren la mochila, mire, esta es la mochila, esta es mi mochila. Tania tiene su mochila, Brisette tiene su mochila, María Elena tiene su mochila, porque es de acuerdo a la cultura de cada uno, pero sigue siendo la misma mochila, sirve para lo mismo, para cargar la panelita, el quesito, el bocadillo y la merienda, ¿sí? El mecato, como decía mi abuela. Entonces, eso nos sirve para eso. Y la interdisciplinariedad, pues realmente sí, va de la mano. Hay aspectos de la gastronomía, tienen que ver mucho con las ciencias naturales, aspectos generales tienen que ver con las ciencias sociales, ya de la escritura, pues tiene que ver con la literatura, la parte de los valores, hay muchas valores y eso es otra parte supremamente importante, porque el ser humano no solamente es conocimiento, sino que también es valor, tiene unos valores éticos, tiene unos valores morales que hacen que sea la esencia del ser humano. Entonces, eso nos permite afrontar y llevarnos pues a la satisfacción de que estamos recreando, estamos construyendo y le estamos aportando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, un conocimiento integral, una formación que le permite no solamente saber, sino saber ser, saber hacer. Muchas gracias. Gracias, profesor John. Entonces, vamos con la ronda de preguntas para la profe Tania, pero lo invitamos, profe John, para revisar un poquito el concepto de identidad, lo microsocial, resignificando lo comunitario también y lo histórico, así como qué otros intereses también tienen los estudiantes frente a esta apuesta que se da. Profe Tania, muchas felicitaciones en todo el chat, usted lo ha percibido, ¿cierto? Y hay muchos compañeros que han colocado sus comentarios y nos han invitado también a revisar algunos documentos. El profesor José Alfredo Malagón López invita a revisar un artículo de Infancias Voces desde la Diversidad. Pero hay algunas preguntas que son muy puntuales y que se repiten en muchas de las intervenciones y tiene que ver con la posibilidad de revisar cómo la propuesta, que es una propuesta centrada en comunidad de diálogo, en el arte, hace que los niños se transformen de manera personal y de qué manera también transforman sus contextos, sus familias, cómo las familias participan, de qué manera se transversaliza si se da en el currículo. Son preguntas iniciales que permiten lógicamente que los compañeros hacen y que permiten ver cómo a través del arte los niños se van expresando emociones y se van Listo, mi profe. Y luego continuamos entonces con otra pregunta. Listo, profe, entonces tiene la palabra. Sí, gracias. Pues ciertamente la propuesta de filosofía para niños es enorme.
O sea, abarca muchas cosas. Estuve leyendo las preguntas y hay una pregunta que dice cómo podemos darnos cuenta que si el niño ya está cambiando su pensamiento, ya está haciendo su pensamiento filosófico, y esto que me dices de cómo se transforma o cómo se ve reflejado en las familias, sí, realmente sí se nota. Cuando yo empecé mis pininos, ¿no? de filosofía para niños, terminaba con alguna actividad, pero todavía no lo relacionaba muy bien pues con arte, ¿verdad? Nada más hacíamos la comunidad, hacíamos la evaluación de la comunidad, hacíamos las preguntas filosóficas. Yo me fui más a eso, a que los niños empezaran a hacer planteamientos filosóficos. Pero los niños empezaron a volverse muy preguntones. Iban las mamás, ay maestra, es que todo quiere saber y quiere que yo le explique y que además le argumente, ¿no? Iban las mamás y digo, híjoles, entonces le molesta. No, maestra, no me molesta, es que no sé qué contestarle. Ahora hasta tengo que ponerme a leer o tengo que estudiar para poder conversar con él. Y que quiere que platiquemos y que vamos a dialogar. Niños de segundo grado de primaria, tercer grado de primaria, y que con preescolar yo no he trabajado. Soy honesta. Sé que se puede y conozco además, que tengo varias camaradas que trabajan en preescolar y que tienen de verdad unos planteamientos, los niños, que te dejan de verdad hasta sin habla, ¿no? Porque luego no sabes ni qué decir. Por ejemplo, una ocasión, no los de segundo, sino unos niños de quinto grado en una comunidad, salió el tema del origen de la vida. Y entonces, pues alguien planteó, pues es que el origen de la vida, pues son Adán y Eva, ¿no? Y esa es la postura de la religión católica. Y entonces, un niño que dijo, a ver, pero si solo eran Adán y Eva, pues ellos tuvieron que tener hijos, ¿no? No, pues sí, claro, tuvieron a Caín y Abel. Sí, pero Caín, que era malo, mató a Abel, que era bueno. Nada más quedó el malo. Y si nada más estaban Adán y Eva y Caín, que era el hijo, ¿de dónde salieron todos los demás? De la humanidad. Y entonces uno dice, chispas, ¿qué les digo a los niños, no? Hay como que, bueno, como que se queda de tarea para que investiguemos, para reflexionar, porque como lo mencioné, no todo se tiene que resolver. O sea, yo como facilitadora no les tengo que dar las respuestas a los niños, sino más bien yo tengo que provocar que los niños pregunten, que los niños argumenten, que los niños investiguen, ¿sí? Y sí se vuelven investigadores, y sí se vuelven muy creativos, y sí se vuelven, además, muy respetuosos de los otros, ¿sí? Una práctica que se hace con filosofía para niños es que uno transcriba los diálogos. Y entonces, para poder detectar si sí efectivamente se hizo una comunidad de diálogo, si sí hubo planteamientos filosóficos, si hubo habilidades de pensamiento que se hayan desarrollado. Y entonces al transcribir, o bueno, al escuchar al escuchar otra vez las grabaciones o los videos, por ejemplo, ya los niños, como dijo mi compañera, eso, estoy de acuerdo con mi compañera, con esto y esto y esto. Entonces los niños aprenden a escuchar. Y además al escuchar, ya escuché que ya dijeron esto, entonces ya no lo voy a repetir. Puedo decir que estoy de acuerdo y además agregarle algo, pero no estar repetitivo. Pero los niños aprenden eso. Y a través de la práctica, pues obvio, lo van mejorando. Hay otra pregunta que si se puede hacer con todas las asignaturas. Claro que se puede hacer con todas las asignaturas, ¿sí? Se pueden correlacionar y se puede trabajar con un proyecto que al final involucre el arte. Y puede involucrar el arte, que es pintura, con teatro, con poemas, como el maestro que hábil para poder hacer composiciones. Una felicitación por ello, ¿no? Entonces los niños también se vuelven poetas, y los niños cantan, y los niños bailan. O sea, eso es parte del arte, ¿no? No está limitado nada más a estar pintando o hacer siempre producciones gráficas, no. O sea, hay muchas más expresiones. El teatro, vuelvo a repetir. Entonces, hay mucho que podemos nosotros utilizar para todas las asignaturas en cualquier grado. Gracias, mi profe Tania, muy amable. Nuevamente, entonces, retomamos para el profe John las preguntas que se habían enunciado y le tienen la palabra.
Bueno, hablando de identidad, pues parece ser que nosotros hemos perdido un poco la memoria porque nos la partieron nos la partieron en dos por allá en 1540 en 1542 cuando llega el señor Cristóbal Colón, y ahí nos parte la historia en dos porque realmente nosotros aquí teníamos todo un mundo muy desarrollado. Los habitantes de este nuevo mundo, como lo colocaron ellos, manejaban un calendario, tenían sus dioses, manejaban sus cosechas, tenían su forma de vestir, tenían su forma de ser. Nosotros, por ejemplo, acá en Duitama, era muy sagrado levantarse 4:30 de la mañana a labrar la tierra, y a las 4:30 de la tarde se llegaba al bohío a celebrar en familia y a compartir todo ese día de laboriosidad, y se le rendía y se le tenía un respeto al cacique, a las mujeres, a los niños, y realmente eso se vino olvidando o se vino cambiando, se vino transformando. Nosotros acá, por ejemplo, en Duitama, somos cultivadores de peras, ciruelas, duraznos, y ya realmente eso poco queda. Ya la pera la consumimos porque nos la traen por allá de Australia, la manzana nos la traen de Chile, y todo ha cambiado. Entonces, esa identidad, miren, para no ir tan lejos, en 1960, en esa década, el 25% de la población colombiana era urbana. El 25% era urbana, es decir, el 75% de la población era netamente campesina. Hoy es al contrario. El 25% de los habitantes colombianos están en la parte rural y el 75% en la parte urbana. Entonces, eso nos hace pensar que hemos cambiado. Pero no tenemos por qué cambiar, porque es que nuestras costumbres siguen siendo las mismas. Nuestra identidad no debe de ser trastocada si nosotros no lo permitimos. Entonces, pues son ideas que nosotros las vamos identificando, los estudiantes las van captando y se van dando cuenta de que no es necesario emigrar a la capital, no es necesario salir del campo para adquirir un saber, sino que puede ir a la universidad, adquirir su saber y devolverse para colocarlo en práctica. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas los estudiantes las han analizado y las han reflexionado, y bueno, ahí estamos en esta situación que nos tiene pues muy es muy complicado. Aquí hay una tradición en Boyacá y en la región cundiboyacense de un animalito que pues lo ponen a hablar, y es el famoso armadillo. Aquí el armadillo está en vía de extinción, si fue que ya no se extinguió, pero el armadillo era un animalito que era el animal insigne de nuestro territorio, y bueno, en vía de extinción, y lo pusieron a hablar. Entonces, esto dijo el armadillo en el seminario de redes de conocimiento: entre todos podemos cambiar si empezamos por el comportamiento. Muy bien, profe John, muchas gracias. Excelente. Sigue entonces Encantador de Historias, ¿cierto? Ese título le dio a alguno de nuestros participantes. Bueno, muchas gracias. Tiene una reflexión para darle la palabra a la profesora Tania, mientras la reflexión es del profesor Eduardo Gutiérrez, quien dice que ambas experiencias son muy valiosas, con una conexión profunda entre palabra, narrarse y contarse, y ponen en juego como derecho ciudadano a la memoria y crear mundos.
profe Tania, muy potente ese ejercicio de poner nombre a las cosas junto a los niños. Y me parece que ese ejercicio invita al ejercicio de hacer cosas posibles, de crear mundos, y eso es transformador en los contextos donde ellos se encuentran. También Ángela Avendaño dice que el arte es una herramienta maravillosa para el desarrollo de aprendizaje de los niños. Los lleva a innovar, a pensarse, y ver pues, las formas de mundo y cómo potenciar los saberes. Y en ese orden de ideas hay una pregunta para ambos. Entonces, para Tania, pregunta alguna de las personas, creo que está en Facebook, que dice cómo las experiencias entran en diálogo con la interdisciplina y las redes de conocimiento con las escuelas y las comunidades, para cada uno. Y entonces, Tania, también hay otra pregunta que hace referencia a el trabajo con los niños con discapacidad. Entonces dice, ¿cómo se puede abordar el trabajo de filosofía con niños o adultos, cierto?, con necesidades educativas especiales, y cómo se puede trabajar el concepto de inclusión educativa. Tania, tienes la palabra. Sí, gracias, Elena. Pues muy interesante las dos preguntas. Y respecto a discapacidad, pues vaya que sí tengo experiencia de haber trabajado con discapacidad. En estos dos ciclos en el grupo que tuve el año pasado y el anterior, tenía un niño con discapacidad que tiene hidrocefalia, y que sí es un niño que es un niño con necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Y cómo se integró para filosofía para niños? Hay que adaptar, sabemos que tenemos que adaptar todas las actividades para quien esté en la clase de acuerdo a su potencial, de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y en la comunidad de diálogo, este niño es auditivo. Entonces, para él, escuchar a los demás, o sea, realmente no le cuesta trabajo. A él lo que le cuesta trabajo de repente es atención, la coordinación motriz fina. A él le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero es un niño muy analítico y muy crítico. Y entonces él hasta decía, disculpe, maestra, ¿puedo opinar esto? Y entonces, sí, claro, adelante, te escuchamos. Y a veces interrumpía y los demás compañeritos le decían, ya, por favor, ya, deja hablar a la maestra, o ya, por favor, pero no hubo una segregación, no hubo una situación de tú no participas, o sea, no, todos tienen que participar, o sea, a todos los hacíamos participar. Era un grupo numeroso de 38 niños, y sin embargo, todos hacíamos comunidad, ¿sí? Y cuando él estaba presente y estaba escuchando, y sabía que tenía que pedir la palabra, porque se ponen reglas, cuando se hace comunidad se ponen reglas, o sea, hay que respetar el turno, hay que respetar al otro, hay que escuchar al otro, ¿sí? Por eso los niños aprenden a escuchar, ¿no? A afinar el oído y de repente a decir, pues como dijo mi compañera esto, o estoy de acuerdo con mi compañero en esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo incluirlos a la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, hay de diferentes discapacidades o diferentes necesidades, ¿no? Yo con este niño sí pude incluirlo, y además hacía unas cosas también muy interesantes. Su texto, su letra no es muy legible, vuelvo a repetir, su coordinación motriz fina no está muy desarrollada, pero su texto que él escribe es muy concreto y es muy directo, y a veces sí es muy crítico, ¿no? Porque el niño hasta luego decía, no, me está discriminando, o cuando hablábamos de derechos, y por ejemplo, no me deja hablar, no me está dando el derecho de hablar, la voy a demandar. Y yo, ¿cómo que me vas a demandar? Sí, porque no me deja participar. A ver, estoy dando turnos para todos, claro, ahorita participas y todo. Entonces, había que hacerle ver. Afortunadamente, había mucho el apoyo de la mamá y del papá, de ambos, para poder trabajar con el niño. Y el niño también en actividades a veces no quería trabajar, y esto no me gusta y no lo quiero hacer, y hacía berrinche, y es difícil, ¿sí? Es difícil, porque no voy a decir, es súper fácil y me encanta. No, es difícil, pero no imposible. O sea, maestros, de verdad tenemos que hacer mucho votos de paciencia para poder trabajar con los niños,
Y más que paciencia, desarrollar habilidades, ¿sí? Estrategias para poder tener la atención de los niños y además mantenerlos ocupados, ¿no? O sea, darles actividades que no sean solo para que lo cansen, sino que sí les sean de provecho, que nosotros sepamos que sí le van a ser funcionales y que además le van a ser útiles para su vida cotidiana, ¿no? En la escuela tenemos el apoyo de USAID, entonces el maestro también me daba actividades, hay que trabajar esto con el niño, hay que dárselas a la mamá, y ya la mamá nos apoyaba mucho con él. Pero filosofía para niños, pues obvio, aborda la inclusión y aborda como tema, y como tema que está implícito en algunas novelas, ¿no? Entonces, hay que saberlo dirigir, hay que saber dirigir a los niños para poder hacer esa comunidad y para además, obviamente, fomentar los valores. No podemos ser incongruentes, ¿no? Tenemos que ser congruentes en nuestro hablar, en nuestro hacer y en nuestro actuar con los niños, porque si no, entonces no tendría caso estar trabajando con filosofía para niños, no, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, Tania. En 1819, cuando llega Bolívar, después de pasar por el páramo de Pisba, llegar a Socha, pasar por Santa Rosa, llega a Duitama. Y en Duitama empieza a trazar la estrategia para salirle al ejército realista, a cortarle el paso para que no llegue a la capital de la República. Y aquí en Duitama establece su ejército en la hacienda de Surba y Bonza. Y allí dicta un decreto en el cual obliga a todos los hombres mayores de 14 años a ingresar a las filas del ejército patriota. No importaba lo que estuviera haciendo. La única excepción era que fuera sacerdote. De resto, todos los hombres deberían de presentarse, y el que no se presentara, si lo descubrían, merecía el fusilamiento. Entonces, aquí en Duitama, el general Simón Bolívar trazó su estrategia y la trazó con los boyacenses, la trazó con los duitamenses, y eso nos ha dejado de enseñanza que no importa lo que haya que hacer, siempre y cuando haya la voluntad de hacerlo. Esto para contarles y para decirles acerca de la interdisciplinaridad. Nosotros aquí somos muy dados a hacer. Si no lo sabemos hacer, aprendemos a hacerlo y podemos hacerlo. Y lo más interesante de todo es que este proyecto nos lleva a unir las humanidades con la tecnología, por ejemplo, hoy en día, a unir las humanidades con la ciencia, con el arte y con todas las expresiones del ser humano, porque esa es nuestra esencia. Entonces, este proyecto está abierto para todas las formas, diría yo, de aprender, y para todos los conocimientos son bien recibidos. Aquí hubo un banco de sal. Aquí en Duitama había un banco de sal, y como no había dinero, pues llevaban la sal, los bultos de sal, y los cambiaban por bultos de panela, por bultos de maíz, de trigo, de cebada, de frutas. Entonces, pues hay mucho que aprender. Y ya con esta me despido, agradeciendo a los presentes, a Chisúa por su invitación, y saludos a los ausentes. Muchas gracias, profesor John. Profe Tania, unas palabras de despido del día de hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ana Briset siempre es motorcito y anda haciendo muchísimas cosas. Cuando sea grande quiero ser como tú, Ana. Pues a la Red Chisua y a todas las redes que está participando y que hacen posible este seminario. A todas las latitudes, dicen ustedes, ¿no? A todos los participantes el día de hoy, pues muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por asistir. A los que nos están viendo en Facebook, porque ya vi que también nos están viendo en Facebook, pues hay que atreverse a hacer las cosas, ¿no? Filosofía para niños, de verdad que tiene tantas bondades y tantas posibilidades en la vida,
O sea, nos cambia la vida. Filosofía para niños nos cambia la vida. Y el arte, que ni se diga. Una ruta, ¿ya vieron? Sí, algo se aprende. Sí. Gracias, profe Tania, un abrazo grandísimo, gracias, profe John, muy amables por haber compartido el día de hoy unas experiencias maravillosas desde la oralidad, desde el arte, desde la filosofía y desde la historia, todo sea por unos ejercicios y unos saberes que se tejen en mochilas, y esa es la finalidad de este espacio. Entonces, desde nuestras mochilas, la red Chisua, la red de Comedy y Rediem, agradece la participación de todos ustedes, realmente, y muchas gracias. Y profe John, la mochila también, excelente. Recuerden que es contenedora de saberes, relatos y gentes. Un placer muy grande, se los entrego a todos. Nos vemos de hoy en 8 días con 4 ponentes a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Feliz tarde para todos. Y la mochila.